Elder Jonas Wendell, 1815 a 1873. Nació 25 de diciembre de 1815 en Edinboro, Pensilvania, Estados Unidos. Jonas Wendell fue un predicador adventista del siglo XIX, que siguió con mucha fuerza el espíritu de William Miller. Fue una figura clave e influyente en el desarrollo del adventismo después del Gran Chasco, en 1844, cuando las predicciones sobre el regreso de Jesucristo no se cumplieron como se esperaba en ese año. Después del Gran Chasco, Wendell experimentó períodos de fe débil, como muchos adventistas. Finalmente recuperó su fe después de renovar su estudio e investigación. Y comenzó como lo hizo también Miller, dando conferencias y predicando extensamente sus doctrinas y profecías. A finales de la década de 1860, había estado estudiando la cronología de la Biblia y se sintió alentado por las conclusiones que mostraban que el regreso de Cristo ocurriría en 1868, 1873 o en 1874. En 1870, Wendell publicó sus puntos de vista que explicaban sus creencias y las razones por las que seguía esperando el regreso de Cristo en el folleto titulado La verdad presente o el alimento a su debido tiempo, donde recalculó la fecha concluyendo que la segunda venida seguramente ocurriría en 1873 o en 1874. Aunque Wendell no era tan conocido como William Miller, desempeñó un papel clave e importante en mantener viva la expectativa del regreso de Cristo entre los creyentes adventistas de su época. Sin que Wendell lo supiera, la asistencia a una de sus presentaciones restauró la fe de un joven de 22 años, Charles Taze Russell. Russell comenzaría a interesarse en la Biblia como la verdadera palabra de Dios, lo que condujo a profundizar las Escrituras y desarrollar sus propios puntos de vista sobre el retorno de Cristo en su ministerio. En 1871, la Associated Press difundió la noticia de que Wendell había sido arrestado en Pensilvania bajo el cargo de intimidad inapropiada, con una joven de 16 años. Nunca se presentó pruebas y él negó públicamente todos los cargos, y también que hubiera sido arrestado. Wendell murió a la edad de 57 años. La causa de su muerte está dividida en opiniones médicas entre la apoplejía y la enfermedad cardíaca. Finalmente, como había pasado con Miller y Snow, llegó 1873 y lo único que sucedió fue que murió Wendell porque la profecía del regreso de Cristo no se cumplió. 1874 también llegó y tampoco regresó Cristo. Una vez más, las profecías habían fracasado y podríamos decir nuevamente que como Miller y Snow, Jonas Wendell también fue un gran falso profeta. En este video hemos desvelado la historia de Jonas Wendell, un falso profeta que dejó un legado marcado por falsas profecías e interpretaciones erróneas de la Biblia. Sus predicciones, al igual que las de otros antes que él, fracasaron una y otra vez, dejando a sus seguidores desilusionados y cuestionando sus enseñanzas. Wendell es un claro recordatorio de los peligros de manipular las Escrituras para anunciar fechas que nunca se cumplen. Sin embargo, su influencia llegó más lejos de lo que muchos imaginarían, conectándolo directamente con Charles Taze Russell, el hombre que daría origen a un movimiento que cambiaría la historia religiosa. En el siguiente video, profundizaremos en la vida de Russell, cómo su conexión con Wendell influyó en su pensamiento y cómo desarrolló sus propias doctrinas. No te lo pierdas.